soy Denis, soy instructor de buceo en Scuba Nana. Abrimos este centro hace casi 10 años con mucha ilusión como un proyecto personal y aquí seguimos. Lo que a mí me gusta del buceo, que no hay ruido, no hay teléfono, simplemente estás presente en el silencio y estás contigo mismo. Me llamo Sergio, soy instructor de buceo desde hace como 3 años. Empecé a bucear de muy joven, cuando tenía 12. Al final, lo que me mantiene enganchado al buceo es la necesidad de adrenalina, de aprender cosas nuevas, de enfrentarme a situaciones que realmente pueden llegar a ser críticas, pero cuando aprendes a manejarlas, te vas con una confianza en ti mismo que no tiene nombre. Mi nombre es Denis, somos 2 Denis en Scuba Nana, lo cual es divertido porque nos da para muchas bromas con los clientes y con todo el mundo. Soy la de recepción y la que intenta que tanto los clientes como los instructores pues, tengan lo necesario para sus inversiones. Tenemos muchísima suerte de estar en Canarias, para mí es mi hogar, y tenemos que respetarlo e intentar que el turismo sea lo más sostenible posible porque es nuestro medio de vida y es lo que queremos un poco, por ejemplo, en las limpiezas de fondo de Scuba Nana, ¿no? Concientizar a todos los buceadores de qué prácticas de buceo respetan el entorno marino. Por ejemplo, hace poquito hablamos sobre los caballitos de mar, otras veces hemos hablado sobre las mantas, siempre buscamos alguna temática diferente y al final el fin de todo ello es que cuando buceamos respetemos el entorno e intentemos no contaminarlo, no ensuciarlo, además aprovechar en cada buceo para recoger residuos que encontremos en el fondo o simplemente colaborar y que no sea un entorno que dañemos con nuestra forma de bucear o con nuestras prácticas. Vale, al final como deportista me gusta comer sano y comer equilibrado y, lo quiera o no, el pescado es una parte fundamental de mi dieta. Por eso creo que es interesante que si tú también consumes pescado, pues realmente busques siempre lo más cercano, kilómetro cero. Aquí en la isla tenemos un montón de artes de pesca menores que realmente son mucho más conservadoras que las grandes industrias que se mueven por otras zonas del país y realmente creo que haciendo esta pequeña aportación podemos realmente pues, generar grandes cambios. Para el buceo responsable es muy importante que nos comportamos bien, que no tocamos nada, no molestamos a los animales, no nos llevamos recuerdos y también muy importante que siempre llevamos una buena flotabilidad. Como instructor de buceo veo que es muy importante que trabajamos nuestra flotabilidad para no romper corales, molestar animales o en general dañar el ecosistema. También nos ayuda a nosotros mismos a tener un mejor consumo y disfrutar más de la inmersión. Yo creo que algo que podemos hacer todos es en general consumir menos. El consumo es el mayor problema que tenemos. Pero más práctico, como buceadores, podemos elegir centros de buceo responsables, apoyar proyectos e iniciativas locales que hacen cambios de verdad.